La escalera. En los primeros juegos de Zelda, la exploración es un desafío constante. Cada herramienta que obteníamos nos permitía avanzar en el mundo de Hyrule, y la escalera fue una de las más importantes. Aparte de ser un objeto icónico, también cimentó una de las mecánicas fundamentales de la saga. La escalera aparece en The Legend of Zelda y se encuentra en la mazmorra del nivel 4, en la primera búsqueda, y en el nivel 6 en la segunda. Su función era simple, pero crucial: permitir a Link cruzar pequeñas áreas de agua o lava, desbloqueando caminos que antes eran imposibles de atravesar. A diferencia de otros objetos, la escalera se activaba automáticamente cuando Link se acercaba a un obstáculo, lo que la hacía una herramienta intuitiva y esencial para la progresión. Y además inició una de las mecánicas más comunes en Zeldas venideros: que el objeto de la mazmorra se use para resolver la misma. Sí, y es que en los 3 niveles o mazmorras anteriores, los objetos dentro de ellas no se usaban para resolverlas o para avanzar. El arco debes comprar las flechas afuera y no se usa en la mazmorra. El nivel 2 ni tiene objeto, y el nivel 3 tiene la balsa, que solo se usa afuera de la mazmorra. Es gracias a la escalera que esta mecánica nació y se siguió usando hasta la llegada de Breath of the Wild. Nintendo nunca volvió a incluir la escalera en otro Zelda. Con el tiempo, su función fue reemplazada por mecánicas más avanzadas, como el gancho, el planeador o incluso la habilidad de nadar en juegos posteriores. Sin embargo, su ausencia deja un vacío nostálgico, ya que representaba una forma clásica de resolver obstáculos en el primer título de la saga. Su regreso es imposible actualmente, e incluso el juego donde pudo volver a aparecer como un eco en Echoes of Wisdom ni aparece. Se prefieren hacer escaleras con camas que haber colocado una escalera de verdad. Esa era su última oportunidad de aparecer. Hoy veremos 5 objetos que nunca regresaron a The Legend of Zelda y que probablemente nunca lo hagan. ¿Por qué desaparecieron? ¿Realmente los necesitamos de vuelta? Vamos a descubrirlo. La capa mágica. En A Link to the Past, un artefacto que permitía a Link volverse completamente invisible, pero que nunca volvió de regreso en otro Zelda. La capa mágica es un tesoro oculto en el cementerio de Hyrule, al noroeste del santuario. Para obtenerla, Link debe mover una lápida específica, revelando una cámara secreta. Una vez dentro, encontrabas un cofre con la capa. Su función era volver invisible a Link, permitiendo evadir enemigos y atravesar obstáculos como espinas y trampas sin recibir daño. ¿Por qué ser invisible te permite evadir todo eso? Ni idea. Parece que te vuelve insustancial o algo así, aunque todavía tiene sombra. Su uso drenaba rápidamente la barra de magia, lo que obligaba al jugador a usarla con estrategia. Si por algo es recordada la capa mágica, es por esta pieza de corazón. ¿Recuerdas tu primera partida y ver esa pieza de corazón? No tienes ni la menor idea de cómo llegar a ella. Está allí, a la vista, pidiéndote que la tomes, pero no puedes porque hay un bumper evitando que pases, frustrándote, preguntándote qué debías hacer. Si lo adivinabas y usabas la capa, obtenías la pieza de corazón. Y sí, esto molestaba bastante si querías hacer el 100%, porque en algunos casos tuvimos que llegar a adivinar que la capa hacía eso, o que la necesitábamos en primer lugar. A pesar de su utilidad, la capa mágica nunca volvió a aparecer en otro Zelda. Esto porque, más que una habilidad de sigilo, la capa mágica era un escudo contra el daño, un rol que más adelante heredaron el amor de Nayru y el aura mágica, hasta quedar relegados a encantamientos menores en Minish Cap. El bastón de Paxi. En The Minish Cap, Nintendo introdujo una mecánica única que nunca volvió a aparecer en otro Zelda. Su habilidad para voltear objetos y usar agujeros como trampolín tenía un enorme potencial, pero quedó relegada a un solo juego. El bastón de Paxi se obtiene en la Cueva de las Llamas, la segunda mazmorra del juego. Su función principal es voltear ciertos objetos, como piedras y enemigos. En lo personal, me divertía mucho usar este objeto. Era un objeto muy creativo y abría una nueva capa de exploración buscando vasijas para luego hacerte pequeño, o usar los agujeros a modo de trampolín para usar los tornados y la gorra como parabela. Pero si está en este puesto es porque es poco probable que volviera como objeto. El bastón de Paxi no tiene sentido fuera de Minish Cap. El aerodisco.
En Twilight Princess, Nintendo introdujo uno de los objetos más espectaculares de la saga, el aerodisco. Su mecánica de desplazamiento por rieles y su uso en combate lo hacían único. Pero después de este juego desapareció por completo. El aerodisco se obtiene en el Patíbulo del Desierto, la cuarta mazmorra del juego. Su función principal es deslizarse por rieles, permitiendo a Link atravesar zonas inaccesibles, como arenas movedizas y grandes abismos. También se usa en combate, especialmente contra Stalor, el jefe de la mazmorra, donde Link debe usarlo para moverse rápidamente y atacar sus puntos débiles, sin mencionar su segunda fase, que es aún más divertida. No nos engañemos, si recordamos el patíbulo, aparte de su historia, y Star-Lord es por el aerodisco. Es genial, uno de los mejores objetos de la saga. Tienes tantas ganas de usarlo que, si hay aunque sea la mínima oportunidad de usarlo, lo hacías. En lo personal, solía darles el primer golpe a los enemigos con el aerodisco. Usarlo en la mazmorra del Pico Nevado, con los suelos resbaladizos y los enemigos en estos, era una gozada. Todo en el aerodisco es genial. Es un trompo, su diseño con engranaje le da un aire a un Beyblade y no hay nada más genial que un Beyblade. La pelea con Star-Lord es divertida gracias a este. A pesar de su espectacularidad, genialidad y amor que le tenemos todos, Nintendo no lo volvió a usar. Hoy en día es muy improbable verlo de nuevo, ya que su función de movilidad en Twilight Princess ya era ocasional, casi anecdótica, fuera del Patíbulo del Desierto. Actualmente, con las mecánicas de construcción, los ecos o los mismísimos caballos en Breath of the Wild han dejado completamente obsoleto al aerodisco. Todos los anteriores puestos tienen, aunque sea una mínima, remota, por debajo del 0, de volver de una forma u otra, pero al menos existe la posibilidad. Pero el puesto número 1 es completamente imposible que vuelva. En Zelda 2, The Adventure of Link, hay un objeto que destaca por su singularidad dentro de la saga: la cruz. A diferencia de otros objetos, su diseño y función tienen una clara referencia religiosa, lo que la convierte en un caso en extremo particular en The Legend of Zelda. La cruz se encuentra en la Roca de los Tres Ojos, protegida por Rebonak. Tras vencerlo, Link recibe una llave que le permite acceder a una habitación contigua donde la cruz descansa sobre un pedestal. Su función es permitir a Link ver enemigos invisibles que acechan en los cementerios, el Valle de la Muerte y Viejo Kazuto. Aunque es posible atravesar esta zona sin la cruz, hacerlo requiere el uso del hechizo de la hada, lo que lo convierte en un objeto clave para la exploración. Nintendo ha evitado referencias religiosas en sus juegos posteriores, lo que explica por qué la cruz nunca volvió a aparecer en otro Zelda. Con el tiempo, la saga ha optado por símbolos más neutros, como las diosas de oro, que reemplazaron muchas de las antiguas referencias cristianas en la mitología de Hyrule. Si quieres saber más de esto, puedes ver este video. Lo cual hace que, en definitiva, la cruz sea imposible de volver a ver. Y con esto llegamos al final del video. Si has llegado hasta aquí, te agradecería un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Esto me ayuda muchísimo a crecer y me motiva a seguir trayéndoles más contenido sobre The Legend of Zelda y su historia. ¿Qué opinan de estos objetos? ¿Alguno les sorprendió verlo en la lista? ¿Creen que Nintendo debería recuperar alguno en un futuro Zelda? Gracias por tomarse el tiempo de verlo, de verdad lo aprecio. Solo me resta decirles que me escucharán hasta el próximo video. Adiós.